Un millonario se disfraza de camarero en uno de sus hoteles, pero es humillado y horas después decide hacer algo que sorprendería a todos. El eco de los tacones de Alejandro Ferrer resonaba en los amplios pasillos de su corporación. La luz cálida del atardecer entraba por los ventanales de su oficina, reflejándose en los muebles de madera oscura. Era un espacio imponente, con vistas a una ciudad que, hasta ese momento, él creía tener completamente bajo su control. Un expediente descansaba sobre su mesa de vidrio. Dentro, informe sobre su cadena hotelera. Todo parecía en orden, al menos en el papel. Sin embargo, había rumores. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo videos increíbles para ti. Señor Ferrer, ¿me permite una palabra?, dijo su asistente, Samuel, con cautela. Alejandro asintió sin apartar la vista del documento. He recibido quejas sobre el Hotel Imperial. Se dice que el personal está desmotivado y que la administración es demasiado estricta. Alejandro frunció el ceño. ¿Estricto? ¿Acaso no es lo que esperamos? La disciplina mantiene el estándar. Sí, pero algunos empleados han renunciado en masa. Hay quienes dicen que el gerente, Martín Salgado, abusa de su autoridad. Alejandro tamborileó los dedos sobre el escritorio. Martín Salgado había sido recomendado por ejecutivos en los que confiaba, y el hotel era una joya de su cadena. Si algo estaba mal, él debía verlo con sus propios ojos. ¿Han enviado auditores?, preguntó, aún sin levantar la mirada. Sí, señor, pero los informes no muestran nada anormal. Ahí estaba la clave. Si los auditores no habían detectado problemas y los empleados sí, entonces la única forma de descubrir la verdad era infiltrándose. Alejandro respiró hondo. No era un hombre impulsivo, pero tampoco ignoraba señales. Sabía que, desde su despacho de lujo, nunca podría comprender lo que realmente pasaba en el hotel. Se puso de pie con decisión. Samuel, encárgate de que mi agenda quede despejada por una semana. A partir de mañana, seré un empleado más del Hotel Imperial. Samuel quedó atónito. ¿Usted, qué? Me disfrazaré, trabajaré con el personal y veré la realidad con mis propios ojos. Quiero entender cómo funciona mi propio imperio desde abajo. Pero, señor Ferrer, eso es peligroso. Lo verdaderamente peligroso es que mi negocio se derrumbe por no saber la verdad. Samuel dudó, pero al final asintió. Me encargaré de los arreglos. Alejandro miró su reflejo en el gran ventanal de su oficina. Su traje caro, su corbata de seda, su porte imponente. En menos de 24 horas, todo eso desaparecería. La idea lo inquietaba, pero también le generaba una extraña emoción. Había llegado el momento de conocer su propio reino desde las sombras. El uniforme azul que Alejandro llevaba puesto le resultaba incómodo. No por la tela áspera ni por el ajuste en su cuerpo, sino por lo que representaba. Por primera vez en su vida, no era el dueño del lugar, sino solo otro trabajador más. Entró por la puerta trasera del Hotel Imperial, donde los empleados ingresaban cada día. El ambiente allí contrastaba con el lujo del lobby. Paredes sin adornos, iluminación tenue y un constante ir y venir de trabajadores apresurados. Tú, el nuevo, llamó un hombre de mediana edad con un bigote grueso y gesto de fastidio. Muévete, no tenemos tiempo para paseos. Alejandro supo de inmediato que aquel hombre era Martín Salgado, el gerente. Su voz tenía un tono de superioridad indiscutible, el tipo de hombre que solo hablaba para dar órdenes. Sí, señor, respondió Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza, algo que nunca antes había hecho. Martín lo miró de arriba abajo, evaluándolo con desdén. Eres demasiado mayor para empezar aquí. No pareces alguien acostumbrado al trabajo duro. Alejandro reprimió una sonrisa irónica. Si supiera quién soy, haré lo que se necesite, respondió. Eso espero, dijo Martín. Empezarás con la limpieza de los pasillos y las habitaciones de servicio. Y más te vale hacerlo rápido, no tolero empleados lentos. Sin más preámbulos, le entregaron un carrito de limpieza. Alejandro, acostumbrado a ser quien daba órdenes, ahora se encontraba en el otro extremo. Vamos, novato, dijo una voz femenina a su lado. Alejandro giró la cabeza y vio a Laura,
una joven de cabello recogido y expresión cansada. Sus ojos, sin embargo, eran vivaces y parecían evaluar todo a su alrededor. «Si no te apuras, el jefe te hará la vida imposible», susurró mientras empujaba su propio carrito. «Te lo digo por experiencia». «Gracias por el consejo», dijo Alejandro, sorprendiéndose de su propio tono humilde. Pasaron la mañana limpiando pasillos y baños, algo que Alejandro jamás imaginó hacer en su vida. Sus manos se enrojecieron con los químicos de limpieza, su espalda comenzó a doler con el esfuerzo, y comprendió lo que era realmente trabajar desde abajo. A la hora del almuerzo, los empleados se reunieron en un pequeño comedor. Alejandro se sentó con su bandeja y observó. El ambiente era tenso, nadie parecía disfrutar realmente estar allí. «Dicen que si un cliente se queja de ti, Martín te manda a la peor tarea por una semana», murmuró un trabajador. «El otro día despidió a uno solo porque llegó 5 minutos tarde», agregó otro. Alejandro sintió un escalofrío. Todo esto ocurría en su hotel, bajo su supervisión indirecta, y jamás lo había imaginado. Justo cuando estaba procesando esa idea, Martín irrumpió en el comedor con una expresión de disgusto. Ya terminaron de holgazanear. Todos de vuelta al trabajo. Las quejas fueron sofocadas en murmullos y los empleados se pusieron de pie rápidamente. Alejandro también se levantó, pero en su interior hervía algo nuevo, rabia. No podía permitir que su gente trabajara en esas condiciones. Pero aún no era el momento de actuar. Primero, debía descubrir todo lo que realmente pasaba allí. El segundo día de trabajo fue aún más difícil. Alejandro se levantó con el cuerpo adolorido, algo que no sentía desde hacía años. Era increíble cómo un solo día de trabajo físico lo había desgastado tanto. Al llegar al hotel, Martín ya estaba de mal humor. «Tú, novato, hoy harás el turno doble», dijo con tono cortante. «¿Turno doble?», preguntó Alejandro, tratando de sonar sorprendido pero sin desafiarlo. «¿Acaso tienes algún problema?». Martín cruzó los brazos. «¿O piensas que aquí se hace lo que a ti te dé la gana?». Alejandro respiró hondo. Debía mantener el papel. «No, señor». Martín sonrió con arrogancia. «Bien. Porque aquí, los que se quejan no duran». Alejandro tomó su carrito de limpieza y comenzó su jornada. Laura lo miró con compasión cuando pasaron en el pasillo. «Te advirtió desde el primer día», murmuró. «Así es como empieza. Primero te sobrecargan, luego te humillan, y si no te quiebras, te echan». Alejandro asintió sin decir nada. Estaba viendo con sus propios ojos la cultura de terror que había en su hotel. Horas después, un incidente inesperado ocurrió. Un huésped importante dejó caer accidentalmente una copa de vino en el lobby. Alejandro se apresuró a limpiar, pero cuando aún estaba recogiendo los vidrios, Martín apareció como una tormenta. «¿Pero qué haces?», gritó frente a todos los empleados y clientes. «Eres un inútil. ¿No puedes ni limpiar rápido?». Alejandro sintió una ola de rabia subirle por el pecho. Nadie le hablaba así. Nunca. Pero no podía reaccionar. «Lo siento, señor, ya casi termino», respondió con la voz más neutral posible. Martín chasqueó la lengua y pateó el trapo que Alejandro estaba usando. «Hazlo bien de una vez. O puedes largarte». Alejandro apretó los puños, pero se obligó a mantenerse en control. Mientras seguía limpiando, sintió las miradas de los demás empleados. Algunos con miedo, otros con resignación. Laura se acercó más tarde y le pasó una botella de agua. «No te preocupes», susurró. «Todos hemos pasado por eso». Alejandro bebió un sorbo y la miró con seriedad. «¿Por qué soportan esto?». Ella suspiró. «Porque necesitamos el trabajo». Alejandro entendió. Ellos no tenían la opción de marcharse. Pero él sí tenía el poder de cambiarlo todo. Y lo haría. Alejandro ya no solo estaba indignado por el trato que Martín daba a los empleados, sino que algo en su intuición le decía que había más. Los números del hotel siempre habían sido positivos, pero ahora que estaba dentro, veía una contradicción. Los insumos eran de mala calidad, faltaba personal y todo parecía funcionar al límite. Esa noche, después de su turno, decidió investigar. Se dirigió a la oficina de Martín, que solía quedarse hasta tarde, y esperó a que saliera. Minutos después, vio como un hombre de traje llegaba con un sobre y se lo entregaba discretamente. Martín miró a los lados y guardó el sobre en su maletín.
Alejandro acababa de presenciar un acto de corrupción en su propio hotel. Se retiró con cautela, pero ahora tenía preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué contenía ese sobre? ¿Cuánto dinero se estaba llevando Martín? Al día siguiente, aprovechó un momento en que Martín dejó su oficina abierta y entró. Encontró documentos que confirmaban sus sospechas. Martín tenía acuerdos con proveedores de segunda categoría y cobraba comisiones secretas. Algunos empleados pagaban cuotas para no ser despedidos. Había registros de compras que nunca llegaron al hotel. Alejandro sintió un escalofrío. No solo tenía un gerente abusivo, sino también un ladrón en su propia empresa. Pero ahora ya no era solo una cuestión de hacer justicia con los empleados, sino de limpiar la corrupción de raíz. Debía ser cuidadoso. No podía revelar su identidad aún. Salió de la oficina y guardó la información en su mente. Tenía un plan. Alejandro sabía que estaba cada vez más cerca de exponer a Martín, pero antes de actuar, debía ver hasta dónde llegaban sus abusos. Ese mismo día, un huésped VIP hizo una queja sobre el servicio de su habitación. Algo sobre toallas sucias y una limpieza deficiente. Martín, sin siquiera investigar, convocó a Alejandro y a Laura a su oficina. ¿Me pueden explicar por qué me hacen quedar en ridículo con los clientes?, rugió, golpeando el escritorio. Laura trató de explicarse. Señor, yo misma limpié esa habitación esta mañana, estaba en perfectas condiciones. ¿Me estás llamando mentiroso?, interrumpió Martín, acercándose peligrosamente a ella. Alejandro vio el miedo en los ojos de Laura. Algo en su interior se revolvió. No permitiría que la intimidara. Quizás haya sido un error del huésped, intervino Alejandro, con cautela. Martín lo miró con desdén. Mira, basurero, no necesito tu opinión. Tú y esta inútil están suspendidos hasta nuevo aviso. Laura abrió los ojos con horror. Señor, por favor, yo necesito este trabajo, fuera de mi oficina. Alejandro apretó los puños. Era la gota que colmaba el vaso. No podía permitir que Laura, una empleada ejemplar, perdiera su trabajo por un capricho de un gerente corrupto. Esa noche, Alejandro tomó su teléfono y llamó a Samuel. Reúne a los ejecutivos. Mañana haré un anuncio importante. El juego había terminado. Era hora de revelar su identidad. La mañana siguiente amaneció con una tensión en el aire. Los empleados no sabían que aquel día cambiaría el rumbo del hotel. Alejandro llegó puntual a su turno, vistiendo aún su uniforme de empleado. Pero hoy no era un trabajador más. Hoy era el dueño. Martín, como siempre, entró al lobby con su andar prepotente. Dijo señalando a Alejandro. No sé por qué sigues aquí. ¿Acaso no te suspendí ayer? Alejandro sonrió levemente. De hecho, Martín, hoy es mi último día, pero no por la razón que piensas. Martín arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y quién te dio permiso para quedarte? En ese momento, las puertas del lobby se abrieron y varios ejecutivos de la cadena hotelera entraron. Samuel iba al frente, con un sobre en la mano. El personal del hotel se quedó congelado. Jamás habían visto a los altos mandos en el lugar. Martín palideció. ¿Qué está pasando? Alejandro suspiró y se llevó las manos al cuello, quitándose el gafete con su falso nombre. Martín, lamento informarte que has estado humillando y explotando a alguien que no es precisamente tu subordinado. Levantó la mirada y dejó caer las palabras que hicieron temblar el hotel entero. Soy Alejandro Ferrer, el dueño de este hotel y de toda la cadena. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los empleados se miraban sin poder creerlo. Martín retrocedió un paso. No, eso es imposible. Samuel entregó los documentos a Alejandro. Aquí están todas las pruebas de corrupción, desfalco y abuso de poder cometidos por el gerente Martín Salgado. Alejandro sostuvo los papeles y miró a Martín con calma. Podría hacerte pasar años en la cárcel, pero prefiero resolver esto de otra manera. Martín tragó saliva. Señor Ferrer, estás despedido. Y quiero que salgas de este hotel ahora mismo. Martín se quedó en silencio, paralizado. Lárgate, dijo Alejandro con voz firme. Martín, con la cara enrojecida de furia y vergüenza, salió del hotel bajo las miradas de todos. Alejandro respiró hondo y miró a sus empleados. Las cosas van a cambiar.
Hoy comienza una nueva etapa para este hotel. Y con esas palabras, se dio inicio a la transformación del Hotel Imperial. El eco de las pisadas de Martín desapareció por la puerta del hotel, y el silencio se hizo presente. Todos los empleados miraban a Alejandro con mezcla de asombro y expectativa. Laura fue la primera en reaccionar. Dio un paso adelante, aún en shock. ¿De verdad es usted el dueño? Alejandro asintió con una leve sonrisa. Sí, Laura. Lamento haber ocultado mi identidad, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando aquí. Los empleados intercambiaron miradas. Ahora todo tenía sentido. Y ahora que lo he visto, vamos a hacer cambios. Samuel se adelantó con una carpeta en la mano. A partir de este momento, se implementará una nueva política de bienestar para los empleados. Mejores condiciones de trabajo, un salario justo y el respeto que todos merecen. Se escucharon murmullos de sorpresa y alivio. Durante años, habían soportado injusticias sin esperanza de cambio. ¿Eso significa qué? Preguntó uno de los empleados más veteranos. Alejandro asintió. Significa que nadie más será tratado como basura en este hotel. Laura no pudo evitar sonreír. Eso es increíble. Alejandro miró a cada uno de los empleados. No solo eran trabajadores, eran personas que sostenían su empresa con esfuerzo diario. Sé que las palabras no bastan, así que demostraré con hechos que este hotel puede ser un lugar digno para trabajar. Un aplauso espontáneo se extendió entre los empleados. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que alguien los escuchaba. Alejandro sabía que el cambio no sería inmediato. Pero este era el primer paso hacia un futuro mejor. Un futuro donde la dignidad y el respeto fueran el verdadero estándar de su hotel. El verdadero lujo no estaba en los mármoles ni en las lámparas de cristal, sino en la forma en que trataba a las personas. El cambio en el Hotel Imperial no tardó en notarse. Alejandro comenzó a trabajar mano a mano con los empleados, asegurándose de que cada mejora prometida se cumpliera. Quiero que me digan directamente si algo no está funcionando, les dijo en una reunión. No más miedo. Este hotel es tan suyo como mío. Las caras de los empleados reflejaban una emoción que antes no existía: esperanza. Laura, quien había sido una de las más afectadas por los abusos de Martín, ahora se sentía segura. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, dijo un día mientras hablaba con Alejandro. Usted es muy diferente a lo que imaginé de un millonario. Alejandro sonrió. Yo tampoco pensé que mi propia empresa estuviera tan mal por dentro. Pero ahora entiendo lo importante que es ver la realidad desde abajo. El hotel se transformó. Las condiciones laborales mejoraron. Los empleados recibieron aumentos salariales y beneficios. Los clientes notaron la diferencia en el servicio. Y con el tiempo, el Hotel Imperial se convirtió en un referente no solo de lujo, sino de humanidad. Una mañana, Samuel se acercó a Alejandro con una sonrisa. Las reservas han subido un 30% desde que empezamos los cambios. Parece que la gente puede sentir la diferencia. Alejandro asintió. Eso demuestra que un negocio exitoso no necesita explotar a nadie. El hotel no solo era mejor, sino que ahora tenía alma. Y Alejandro había encontrado un propósito más allá del dinero. El Hotel Imperial ya no era el mismo. Ahora respiraba un aire de renovación y justicia. Alejandro recorría los pasillos con una sensación de satisfacción. Había logrado cambiar no solo la administración, sino la vida de muchas personas. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la terraza del hotel, Laura se acercó a él. Dicen que va a regresar a su vida de empresario, dijo con una leve sonrisa. Alejandro asintió. Sí, pero no de la misma manera. Aprendí mucho aquí. No volveré a ser el hombre que solo miraba los números sin pensar en las personas. Laura lo miró con admiración. No sé qué habría pasado si usted no hubiera venido a este hotel. Alejandro sonrió. Yo tampoco. Pero estoy agradecido de haberlo hecho. El millonario arrogante que una vez había sido ya no existía. En su lugar, había un hombre que entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la forma en que impactaba la vida de los demás. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.